infantes, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo. Les habla la doctora Doris Cormuto Pernía. Quiero darles la bienvenida a esta unidad curricular titulada Teorías Educativas y Modelos. Eh, pero bueno, que todos se encuentren muy bien, que vamos a cumplir en esta unidad curricular para alcanzar los objetivos propuestos, para llenarnos de competencias y para compartir saberes. Voy a permitirme compartir pantalla para visualizar cómo he programado esta unidad curricular. Ya ustedes en su tiempo de autoaprendizaje, de trabajo autónomo, pues revisarán con más detalle y con más detenimiento. Entonces, bueno, bienvenido Arlene, bienvenido Romelio, y les deseo muchísimos éxitos en ese inicio de esta jornada académica. Bienvenida Arlene, bienvenida a todos los que se vayan conectando. Bueno, muy buenos días para todos. Voy a visualizar con ustedes acá el aula virtual para que de una manera evidencien cómo están distribuidos los materiales en esta aula. En primer lugar, ustedes van a conseguir la introducción al tema. Allí van a visualizar en esta parte el programa del curso y el plan de actividades. ¿Sí? Es lo que voy a detenerme hoy un poco porque es para decirles cómo vamos a desarrollar las actividades que se van a desarrollar en esta unidad curricular. Y en este botón de los aspectos conceptuales, ustedes en este espacio del área de conocimiento van a conseguir la unidad número 1, que se titula La teoría, modelos y paradigmas, algunos conceptos de teoría, modelos y paradigmas. Luego en la unidad 2 van a conseguir las teorías de aprendizaje, en la unidad 3 los paradigmas y en la unidad 4 que vamos a trabajar los modelos pedagógicos. En este apartado de material didáctico es donde voy a dejarles algún material para que ustedes en su tiempo de trabajo puedan consultar, puedan revisar. Si ustedes consideran que este material es insuficiente, bueno, pueden hacer una revisión minuciosa por la web, pero esto es un material sugerido. No significa que este es el material con el que ustedes se tienen que acoplar, con el que ustedes se tienen que marcar en esta unidad curricular. En este apartado de las estrategias de validación de aprendizaje van a conseguir cómo está distribuido la entrega de las diferentes actividades. En la unidad número 1, que se titula Teoría, Modelos y Paradigmas, se apertura desde ayer, 29 de julio, y el cierre para subir esta actividad va a ser el 29 de julio. En este espacio, o en este apartado de la unidad número 2, Teorías de Aprendizaje, se apertura desde el día de ayer para subir la actividad que va a cerrar el 12 de agosto. Ya pronto les voy a explicar cuáles son las actividades. En este apartado de la unidad número 4, se deben subir la actividad el 19 de agosto. Y en este apartado de la unidad número 5, ya que es la recta final, que es la culminación de esta unidad curricular, van a subir la actividad el 26 de agosto. Estos son los apartados en los que ustedes deben estar pendientes, deben estar revisando el aula para que vayan subiendo los materiales. Entonces, todo está acá bien estructurado. Luego voy a permitirme con ustedes, voy a dejar de compartir este espacio para visualizar. Alguien me está levantando la manito. Ajá, Arlene, dígame. Entonces acá, en el apartado que les expliqué en esa aula virtual, ustedes van a conseguir el programa de la asignatura. ¿Cómo se titula esta unidad curricular? Teorías educativas y modelos. Acá ustedes van a visualizar en su tiempo, van a leer con detenimiento en qué consiste esta unidad curricular titulada Teorías educativas y modelos, la cual comprende o está estructurada en 5 unidades. Es una actividad académica intensiva, de actualización, con actividades a distancia. Está versada sobre todo ese conjunto de momentos y técnicas, pero estructurados de una manera lógica y que están coordinados de manera que ustedes ya con competencias como educadores y en este doctorado en educación les permita planear, organizar y cómo se ejecuta y cómo se evalúa
De igual manera, va a contener 5 encuentros virtuales, 3 encuentros síncronos, de esta manera, donde yo voy a estar presente, ustedes también, y 2 encuentros asíncronos. ¿Cuáles son esos encuentros asíncronos? Los encuentros asíncronos son los que yo voy a subir un video instruccional donde voy a explicar el tema y ustedes en su tiempo de autoaprendizaje van a revisar ese video para desarrollar las actividades. Si tienen alguna duda, bueno, me contactan a través del WhatsApp, a través del correo, me pueden hacer alguna llamada telefónica. En este apartado del programa ustedes van a conseguir la justificación, el por qué se dicta esta asignatura, el por qué está adscrita a este plan, a este diseño curricular del doctorado en educación. Visto que las teorías educativas y los modelos nos permiten fortalecer el conocimiento, todo ese proceso que nosotros realizamos en el quehacer educativo y en los procesos de enseñanza-aprendizaje, de manera que nos ayuden a fortalecer, a enriquecer las competencias y para convertirnos en innovadores en nuestra práctica pedagógica, desde donde se construye pues, el conocimiento, de manera que hagamos uso de herramientas más eficaces y mucho más efectivas. Este curso pues pretende brindarles a ustedes contenidos relacionados con los temas que ya dije anteriormente. Ahora bien, ¿cuál es la competencia general que se pretende alcanzar en esta unidad curricular? Primero, que ustedes como participantes y ya como investigadores que inician el doctorado comprendan, interpreten todos esos elementos conceptuales y metodológicos básicos que caracterizan las teorías, los paradigmas, los modelos educativos de todas las épocas actuales y en este momento, en ese proceso de transformación social y educativo, que les permita obtener información acerca de cómo se ha venido llevando a cabo el desarrollo científico, estratégico, de toda esa acción didáctica de un profesional como docente dentro de cada área, dentro de cada ámbito de estudio, de manera que nos permita desarrollar habilidades y, por supuesto, adquirir las competencias investigativas. ¿Cuáles son las competencias específicas que se pretenden alcanzar en esta unidad curricular en cada uno de las unidades o en cada uno de los bloques temáticos? Con respecto a la unidad número 1, titulada Teoría, Modelos y Paradigmas, que iniciamos en el día de hoy, se pretende que cada participante identifique el énfasis tanto teórico como práctico de las teorías socioeducativas. También que se estudie, que se analice todos aquellos aspectos, todos aquellos elementos esenciales y relevantes como conceptos, características y las diferencias entre teoría, modelo y paradigma, que son algunos términos que vamos a manejar en el transcurso de todo el doctorado. Y también que se desarrollen habilidades para elaborar infografías, bueno, entre otros estrategias y líneas de acción metodológica sobre el campo de la enseñanza y aprendizaje. Con respecto a la unidad número 2, que se titula Teorías de aprendizaje, se pretende que cada participante describa las diferencias y semejanzas, así como cuáles son los elementos característicos en relación con cada una de las teorías de aprendizaje que vamos a estudiar en la unidad número 2. Con respecto a la unidad número 3, titulada Paradigmas, en esta unidad se pretende que cada participante describa y reflexione sobre ese cambio paradigmático y epistemológico en el proceso de enseñanza. También que comprendamos que se interprete los diferentes paradigmas educativos que se llevan a cabo y que se han venido desarrollando en los procesos de enseñanza, aprendizaje y a través de la investigación. En la unidad número 4, titulada Modelos Pedagógicos. En esta unidad vamos a trabajar algunos modelos pedagógicos referenciando algunos autores. Y se pretende que cada participante analice y reflexione sobre estos diferentes modelos
pedagógicos, pero en el campo de la acción educativa, en ese proceso de formación inicial y también en el proceso de formación profesional, así como en su didáctica. También se pretende que el participante indague, investigue, descubra los elementos esenciales que comprende cada uno de los modelos pedagógicos que vamos a desarrollar en esta unidad curricular. También se pretende que el participante describa, explique, comprenda cuáles son las diferencias y cuáles son las semejanzas que se pueden describir, que se pueden explicar en relación con cada uno de los modelos pedagógicos de enseñanza. Y en la unidad número 5 vamos a trabajar el tema relacionado con el constructivismo. ¿Qué se pretende? ¿Cuáles son las competencias que se pretenden alcanzar en esta unidad o bloque temático? Que cada participante comprenda, interprete la importancia del constructivismo en la educación actual y todo ese potencial para mejorar, para fortalecer la calidad de la enseñanza y promover el aprendizaje. De igual manera, se considera que cada participante debe analizar y reflexionar sobre el constructivismo en la enseñanza de la ciencia. En este apartado de la metodología de trabajo, bueno, les explico lo que les he venido en este recorrido, cómo vamos a llevar a cabo esta unidad curricular. Ya les hablé que vamos a hacer 5 encuentros virtuales, que 3 van a ser síncronos y que 2 van a ser asíncronos. Y en cada encuentro vamos a trabajar una unidad. Acá están los contenidos del curso en este apartado. Les describo la unidad número 1 titulada Teorías, Modelos y Paradigmas que iniciamos en el día de hoy. Esta unidad comprende el concepto de teoría, el concepto de modelo, el concepto de paradigma y algunas diferencias con respecto a teoría, modelo y paradigma. En la unidad número 2 vamos a trabajar la conceptualización de teorías y específicamente sobre la teoría de aprendizaje. ¿Cuáles teorías de aprendizaje vamos a trabajar o vamos a desarrollar en este bloque temático? Unidad número 2, vamos a desarrollar la teoría de aprendizaje conductual, la teoría de aprendizaje constructivista, la teoría de aprendizaje cognitiva y la teoría de aprendizaje histórico-social. En la unidad número 3 vamos a desarrollar el concepto de paradigmas y los paradigmas, la clasificación de los paradigmas. Específicamente vamos a trabajar con el paradigma conductual, el paradigma cognitivo y el paradigma ecológico contextual. En la unidad número 5 vamos a desarrollar en la unidad número 4 vamos a desarrollar los modelos pedagógicos. ¿Qué significa un modelo? ¿Cuáles son los modelos que se están llevando hoy a cabo, cuáles son los que se han creado? Y con respecto a esta unidad curricular, vamos a hacer énfasis específicamente en el modelo pedagógico tradicional, en el modelo pedagógico activista, en el modelo pedagógico conceptual y en el modelo pedagógico marxista. Y con respecto al tema número 5 o unidad número 5 titulada el constructivismo, vamos a trabajar la conceptualización del constructivismo, los tipos de constructivismo, cuáles son las ideas más fundamentales de esta corriente o de esta teoría o de este paradigma, cuáles son las teorías de aprendizaje significativo, cuáles son los ejes y categorías de aprendizaje y cómo se lleva a cabo el constructivismo en la enseñanza de la ciencia. Bueno, estimados participantes, estas son las 5 unidades que vamos a desarrollar en esta unidad curricular que inicia desde hoy, 22 de julio, y mediante culminamos el 26 de agosto. En este apartado, quise hacerles este cronograma de trabajo, donde ustedes pueden visualizar que la unidad 1 la vamos a trabajar en la semana 1, que es la del 22 de julio. La unidad 2, con todos sus contenidos, la vamos a trabajar en la semana número 2, que es la semana del 29 de julio. La unidad 3, que la vamos a trabajar en la semana número 3, que es la del 5 de agosto. Y la unidad 4, que la vamos a trabajar en la semana número 4,
que es la semana del 12 de agosto. Y la unidad 5 la vamos a desarrollar en la semana número 5, que comprende, que es la semana, corresponde a la semana del 19 de agosto. Ahora bien, acá en este cuadro ustedes pueden visualizar los tipos de encuentros y las fechas. ¿Sí? Los encuentros síncronos, que es hoy, el 22 de julio, y luego el próximo encuentro síncrono de esta manera, 5 de agosto, y luego el tercer encuentro síncrono, que es el 19 de agosto. Hay un encuentro que lo vamos a hacer a través de la plataforma Zoom también, si ustedes lo consideran pertinente para aclarar dudas, para comunicar cualquier inquietud que ustedes tengan con respecto a cualquier contenido, podemos conectar el 23 de agosto. Los encuentros asíncronos, que son el 29 de julio y el 12 de agosto. Estos encuentros asíncronos no vamos a estar conectados de esta manera, sino que voy a hacerlo a través de un video tutorial donde dejo la clase explicada con respecto al tema que corresponde a esta semana y ustedes lo van a visualizar en su tiempo diferente. Como ya lo dije anteriormente, esta unidad curricular la iniciamos en el día de hoy, en el nombre de Dios, el 22 de julio, y la culminamos el 25 de agosto y con la entrega de calificaciones el 26 de agosto. Ahora bien, en este apartado titulado Estrategias de Evaluación, acá me voy a detener un poco, vamos a trabajar cuáles son las actividades que cada uno de ustedes van a desarrollar para demostrar las competencias en cada unidad o bloque temático. Con respecto a la unidad número 1, titulada Teorías, Modelos y Paradigmas, ustedes van a elaborar una infografía para explicar en esa infografía el concepto, las características y las diferencias sobre teoría, sobre modelo y sobre paradigma. Acá les aclaro y les dejo entre paréntesis que van a respetar el derecho de autor. ¿Qué significa eso? Que de donde ustedes van a extraer esa información, deben citar las referencias al final de la infografía. Si van a copiar el concepto textual, por favor, deben referenciar el autor que fue. Y esta tarea, esta infografía, la van a subir a la herramienta tarea del tema número 1. Esta actividad tiene una ponderación del 25%. ¿Cuándo la deben subir? El 29 de julio. Luego van a conseguir la unidad número 2. ¿Cuál va a ser la actividad que cada uno de ustedes va a desarrollar para demostrar las competencias en este bloque temático? Van a elaborar un cuadro sinóptico donde ustedes expresen, un cuadro comparativo donde ustedes expresen las características, las diferencias y las semejanzas de cada una de las teorías que se habla en esta unidad, que es la teoría de aprendizaje constructivista, es la teoría de aprendizaje cognitivista y que es la teoría de aprendizaje histórico-cultural. De igual manera, también van a hacer el otro cuadro sinóptico. Lo pueden hacer en un mismo cuadro o pueden hacer en otro cuadro diferente los paradigmas que vamos a trabajar en esta unidad, que es el paradigma conductual, el paradigma cognitivo y el paradigma ecológico-conductual, contextual. ¿Qué van a hacer? Van a definir cada paradigma, van a decir las características de cada uno de ellos, pero también van a decir cuáles son las semejanzas en un solo cuadro. Esta tarea o esta actividad la van a publicar en la herramienta Tarea de la unidad número 2. Van a revisar los materiales, es decir, los libros, los textos, los artículos que yo les voy a sugerir acá en el aula virtual y esta actividad va a tener una ponderación del 25%. La fecha de entrega va a ser el 12 de agosto. Luego, para demostrar las competencias con respecto al tema número 4, miren que aquí hice un híbrido de la unidad número 2 y de la unidad número 3 para una sola actividad. Luego, en el tema número
4 o unidad número 4, titulada Modelos Pedagógicos, ustedes van a participar en el foro del aula virtual del tema titulado Modelos Pedagógicos. Allí va a ver ese título, ese debate, modelos pedagógicos, y van a publicar en ese foro un cuadro también comparativo con al menos 3 características y 3 semejanzas de un modelo pedagógico, de los modelos pedagógicos. Y que vamos a trabajar cuáles son los modelos pedagógicos que vamos a desarrollar en esta unidad. Es el modelo pedagógico tradicional, el modelo pedagógico activista y el modelo pedagógico conceptual y el modelo pedagógico marxista. Van a escribir 3 características de cada uno de ellos y van a también a escribirse 3 semejanzas. Luego van a extraer cualquier modelo que ustedes identifiquen con el que ustedes justifiquen que ustedes se identifican y van a hacer una justificación. Después de que hagan el cuadro, van a decir, me identifico con el modelo tradicional por esto, o me identifico con el modelo pedagógico, activista pedagógico por esto, o me identifico con el modelo pedagógico marxista por esto. Entonces, seleccionan uno de esos modelos con el que usted, o no necesariamente tiene que ser este modelo que yo diga acá, yo solamente hice una estructura de los modelos que considere pertinente, pero ustedes también pueden, son amplios, y pueden citar otro modelo con el que ustedes o pueden hacer un híbrido, pero tienen que justificar qué valoración tiene esta actividad y una ponderación del 25%, cuando la deben subir al foro el 19 de agosto. Y culminamos con la unidad número 5, que se titula el constructivismo. En esta unidad, ustedes van a realizar un ensayo, teniendo como tema central el constructivismo. Un ensayo máximo 2 cuartillas. Y van a respetar el derecho de autor. ¿Qué significa? Recuerden que un ensayo es un escrito con elegancia, está redactado en prosa, que no lleva subtítulos, solamente lleva un título central para iniciar, para decir que vas a trabajar sobre el constructivismo y sus características, bueno, cualquier tema, cualquier título que ustedes le quieran colocar. Debe llevar una hoja de presentación que debe estar en el membrete de la universidad, el título que ustedes le van a colocar a ese ensayo y, por supuesto, el nombre y la cédula de cada participante. En la siguiente hoja van a iniciar ya a desarrollar el ensayo. Recuerden que un ensayo lleva introducción, el qué van a hacer, lleva el desarrollo, el cómo, cuáles son los fundamentos de ese ensayo, los autores que ustedes van a desarrollar con respecto a las definiciones de constructivismo, clasificación, tipos de constructivismo, lo que ustedes quieran hacer, y al final deben cerrar con una reflexión final. Esto no significa que ustedes van a colocar introducción, desarrollo y reflexión final. No, ustedes tienen que hilar a través de párrafos. Recuerden que van a trabajar con las normas APA 2020, séptima edición. Van a tener en consideración la sangría, van a tener en consideración el interlineado, que es de 2,5, van a tener muy claro la forma de citar cuando van a hacer una cita, cómo citar las citas de mayores de 40 palabras. Recuerden que solamente van alineadas con una sangría de 0,5 y que al final deben colocar el número de página que no lleva comillas, mientras que las citas menores de 40 palabras sí llevan comillas y al final deben colocar el número de página entre paréntesis que deben citar el autor, si la cita es textual, si la cita es parentética, es decir, parafraseadas, ustedes también van a citar el autor entre paréntesis. Entonces necesito o les recomiendo que ustedes revisen el manual de las normas APA 2020, séptima edición, cual yo lo adjunté en los materiales sugeridos. Entonces hay que tener otra recomendación para elaborar el ensayo. Los párrafos no deben ser mayores de 10 líneas, pero tampoco deben ser menores de 5 líneas. Deben tener coherencia, deben iniciar con algún conectivo que hile, que le dé sentido a ese escrito, que no sea se disperse la información, citar los autores y al final
del ensayo deben colocar las referencias, deben escribir las referencias. Entonces, en conclusión, ¿cuántas actividades van a realizar en esta unidad curricular? 4 actividades. La primera actividad que corresponde a la infografía, la segunda actividad que es el cuadro comparativo y la tercera actividad que es participar en el foro, en el debate, en el vínculo que diga modelos pedagógicos. Es allí donde ustedes van a juntar el cuadro comparativo. Y la cuarta actividad, que es el ensayo, que lo van a subir a la herramienta tarea del bloque temático número 4 y lo van a publicar en la herramienta tarea, perdón, de la unidad número 5. Va a tener entonces 4 hojas, 4 cuartillas. La primera, que es la hoja de presentación. 2, es donde ustedes van a desarrollar el contenido de ese ensayo. Y la tercera, la cuarta hoja, que es donde ustedes van a escribir todas las referencias que citaron en el desarrollo de este ensayo. Recuerden que las referencias también tienen sus normas. De acuerdo con las normas APA, ustedes se van a ceñir a las normas APA, séptima edición 2020. Las referencias, primero va el primer apellido, la coma, la inicial del primer nombre, luego va el año entre paréntesis, luego va el título del texto, del artículo que ustedes consultaron en letra cursiva, luego va la ciudad donde fue consultada, antes de la ciudad va la revista, y la ciudad de donde pertenece ese texto, y luego los puntos y van a escribir la editorial. Bueno, estas son algunas recomendaciones importantes que ustedes deben tomar en consideración. Y finalmente, pues acá está el apartado de las referencias bibliográficas en las que me fundamenté. ¿Dudas hasta acá, por favor? Cledy, Harlene, ¿tienen alguna duda? Buenas, ¿cómo está, Buenas. profe? Bien, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. Profe, yo pues tengo una pequeña inquietud, lo que pasa es que nos han dejado mucho trabajo en el doctorado y estamos, mejor dicho, hay veces, usted sabe el trabajo uno en la escuela y estamos, mejor dicho, supremamente agotados con tanto trabajo que hay veces nos dejan. No sé qué posibilidad hay de, pues, mirar esa parte. Yo sé que estamos en un doctorado y es exigente, pero mirar de pronto esa parte, no sé si me hago entender, profe, porque realmente son muchas cosas que le hablamos de aquí de Tame Arauca. Un saludo muy especial desde acá y pues mi nombre es Javier Mata Jiménez, me presenté ya lo último. Sí, profe, es como esa mi inquietud. No sé qué posibilidad hay de pronto de que nos minimicen un poquito como los trabajos o no sé. Eso sería mi inquietud. Bueno, Javier, sí, pues uno acata normas de la institución. Realmente, pues soy una docente invitada para trabajar y pues me ceñí al programa que ellos distribuyen, que la coordinación hace. Con respecto a las actividades, si ustedes consideran que están muy atropellados, aunque bueno, pues tenemos tiempos, fecha de inicio y fecha de culminación, pudiese hablar con el coordinador para alargar una semana más. Bueno, déjame conversar con el coordinador. Claro. Cuénteme, Aida. Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Tengo prácticamente la misma queja del profe Javier. Yo vivo en Valledupar, pero trabajo en una zona rural y viajo todos los días. En este momento estoy conectada desde mi celular, o sea, el único internet que hay aquí es el del celular de mi plan. Y trabajar desde aquí, o sea, adelantar tareas desde aquí se me dificulta muchísimo. Solo cuando llego a Valledupar que puedo desarrollar, pero hay días que trabajo, llego aquí a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana y me regreso para mi casa a las 5 y 20 de la tarde. Ustedes comprenderán, cuando uno llega a su casa ya no quiere volver a saber nada de computadores ni de tareas. Sí, sí. Y hasta el momento, sí, me han matriculado en 3 seminarios, pero wow, o sea, demasiado, parecemos una escuelita de preescolar, tenemos tareas infinitas con todos los profes, tenemos tareas con el profesor de filosofía, tenemos tareas con la profesora de
de del otro seminario, y ahora que veo las tareas, yo digo, bueno, Dios mío, yo creo que vamos a llegar a fin de año quizá muy agotados. De verdad, sí, me parece importantísimo estos espacios de disertación en un estudio de 5º nivel como este, pues ya deberíamos como que, no sé, dosificar el envío de tareas, propender por otro tipo de actividades que fueran un poco más de diálogo, de disertación, de argumentación, pero en los encuentros sincrónicos. Yo en este momento estoy conectada del colegio de trabajo. Entonces, realmente es extenuante. Yo particularmente, les soy sincera, no estoy al día con las actividades que me han dejado. Por ahí he intentado hacer un ensayo que me dio el profesor de filosofía y no lo he terminado, o sea, no lo he terminado. Le he pegado como 3 empujones y ahí estoy. Entonces, sí, de verdad, creo que aquí todo lo que estudiamos en este doctorado, creo que somos empleados, que muchos de nosotros quizá no trabajamos, ni siquiera trabajamos en la ciudad donde vivimos. Entonces, sí, como que, bueno, yo entiendo que no sé si en estos espacios habrá algún directivo que se conecte, pero de pronto a través de usted o de ustedes, los doctores que atienden, que nos orientan en estos encuentros, pues sí sería bueno que tocaran ese tema. O si de pronto nosotros tenemos alguien a quien recurrir para que de pronto hacer este tipo de solicitudes, pues sí sería bueno que pudieran. Realmente yo he estado un poco perdida en este doctorado, es totalmente a distancia, manejo plataforma Moodle, o sea, manejo todo lo que tiene que ver con tecnología, pero aquí he estado un poco perdida. De hecho, empezar a trabajar fue bastante, aquí en la plataforma fue bastante complicado, porque me mandaron un tutorial y yo estaba por allá perdida y me metía por otro lado y en fin, no encontraba. Entonces, sí, me gusta la educación a distancia, creo totalmente en la educación virtual, sé que es igualmente valiosa y quizá más exigente que la presencial, pero sí es necesario que, por favor, nos dosifiquen un poquito esa cantidad de tareas. Creo que si sumamos la suya, la del profesor de filosofía y la otra profe que nos da, creo que ya tenemos acumuladas como unas 10 tareas. Entonces, ese es Bueno, mi ¿algo más, Aida? No, me gusta especialmente esta cátedra, porque realmente considero que somos muchas veces maestros de aula todos los días o coordinadores o en fin, trabajamos en educación, pero tendemos a tener equivocaciones cuando no, hablamos de teorías, de modelos, de paradigmas, de enfoque educativo. O sea, esos términos tienden a confundir y tendemos a confundir a los demás. Entonces sí me parece espectacular este seminario, porque yo creo que nos va a permitir, o estoy segura que nos va a permitir tener claridad sobre cuando muchas veces, por lo menos en el colegio acá donde trabajo, pues no hay establecido en este momento, yo tengo 2 años trabajando aquí, y no tenemos ni siquiera establecido en el PEI, Proyecto Educativo Institucional, un modelo pedagógico. No nos ceñimos a una teoría, no tenemos ningún enfoque, o sea, cada quien va como rueda suelta por su lado, cada uno de los maestros va por su lado, entonces de pronto usted es constructivista y yo soy no sé qué, y yo trabajo con fulanito, y yo soy de pedagogía conceptual de los Merani, y entonces todos estamos como rueda suelta. Sí me parece interesante esto, creo que esto me va a servir de base para poder, en una semana institucional, poder decirle al rector y a los compañeros, bueno, vamos a trabajar sobre esto porque aquí en el colegio no lo tenemos claro y no lo trabajamos, o sea, no tenemos claro un enfoque, no tenemos claro un modelo, no tenemos claro nada. Entonces, a pesar de que es una escuela rural, pues contamos con un rector que es muy inquieto y que le gusta trabajar todos estos temas. Entonces, considero que este seminario va a ser como la base para también ayudar a aclarar ese pequeño vacío que tenemos en el proyecto educativo institucional. Muchísimas gracias, Aide. Bueno, en consideración, tomaremos en consideración y bueno, ya luego conversaremos y si hay que hacer alguna reestructuración se hará. Por ahora, bueno, vamos a mantenernos y bueno, en consideración. Sí, señora.
Janet, muchísimas gracias, señora Aida. Muchísimas gracias, profe. Mi profe, muy buenos días para todos. En mí nace la curiosidad porque estoy revisando los cursos y hasta el momento no se han abierto los cursos dentro de la plataforma. Entonces, pues la idea es pues mirar el trabajo y pues las guías que se nos están dejando pues para uno revisar y trabajar sobre ello. Pero hasta la fecha no nos han subido, entonces no sé en qué momento nosotros nos va a quedar ese espacio para poder cumplir con las actividades y poder realmente uno argumentarse en cuanto a los trabajos. Mi profesora, mi inquietud, muchas gracias. Gracias a usted, profesora Janet, muchísimas gracias. Bueno, creo que el coordinador está conectado, ya estará oyendo las opiniones de ustedes. Bueno, las tomaré en consideración, de verdad, pues esta materia, como ustedes ya lo pueden visualizar, es muy bonita, es una materia que nos va a actualizar, es una materia que vamos a revisar, que vamos a tratar contenidos muy puntuales y que ustedes todas las asignaturas que están cursando en este plan de estudio doctorado son concatenadas, las va a llevar a realizar ese trabajo de tesis doctoral. Tener muy claro qué es una teoría, tener muy claro qué es un modelo, tener muy claro qué es un paradigma. En el día de hoy les voy a compartir este material, por supuesto lo van a conseguir en el aula virtual, que son unas breves láminas que he redactado con respecto al tema número 1. Luego, pues claro, ustedes lo pueden visualizar, allí van a estar estas láminas para que lo tomen en consideración. Hoy, meramente, vamos a trabajar la conceptualización de teoría, la conceptualización de modelo y la conceptualización de paradigma. Y como ya ustedes visualizaron en la explicación del programa, luego vamos a ir desglosando cada uno de estos términos. Hoy solamente el concepto de teoría, el concepto de modelo, el concepto de paradigma y un compendio de características y diferencias con respecto sobre lo correspondiente a las teorías socioeducativas. Ahora bien, iniciamos con el término teoría, ¿sí? ¿Qué significa el término teoría según el diccionario de la Real Academia? Según el diccionario de la Real Academia, lo describen como ese conjunto de principios, de conceptos, toda esa manera de generalizaciones que permiten organizar y explicar aspectos o fenómenos de una manera compleja. También hay otro apartado que refieren este vocablo, este término, como la teoría que se produce como resultado de una hipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda esa parte importante que comprende cada uno de ellos. La teoría se produce como resultado de esas hipótesis, cuyas consecuencias se aplican a alguna parte importante de ellas. También el diccionario de la Real Academia refiere este término o este vocablo como ese conocimiento más especulativo, que tiene muchísimo carácter de aplicación y que está relacionado con una serie de leyes que van a servir para relacionarlo con algunos fenómenos, llámese educativos, sociales, económicos. Ahora bien, etimológicamente, ¿sí? ¿De dónde proviene este término? Este término proviene del latín, ¿sí? Que significa teoría, que significa especulación y que significa contemplación. Entonces, este término tiene su origen en el latín. Ahora bien, algunos autores definen teoría, por ejemplo, el filósofo Thomas Kuhn refiere a la teoría como un marco de conceptos que se utilizan para interpretar una serie o un conjunto de fenómenos en diferentes contextos, desde diferentes ámbitos. Por otra parte, Popper, que es otro filósofo más positivista, refiere a la teoría como una teoría científica y la considera como aquella que puede ser falseada a través de diferentes métodos como la observación o a través de las experiencias empíricas. Entonces, para este filósofo, la ciencia, para él la ciencia es en última instancia un proceso de eliminación de teorías falsas. Es decir, que tiene que tener un carácter verdadero. Otro autor, Arias 2018, que se fundamenta en Berlin, plantea y define qué teoría
ser un conjunto de constructos, es decir, de conceptos que van a estar siempre interrelacionados, que van a estar conectados, que comprende también todo ese conjunto de definiciones, todo ese conjunto de proposiciones que se presentan con una visión sistemática, es decir, que tiene una serie de elementos de todos esos fenómenos con el fin de explicar las relaciones entre esos constructos o entre esas variables con el propósito de explicar y de predecir fenómenos. Bueno, este concepto pues me gusta mucho, es más general, es mucho más amplio. Los conceptos anteriores son conceptos de aquellos visionarios que fueron trabajando, que fueron estudiando ese término de teoría. Y acá en esta lámina ustedes pueden visualizar otros conceptos, pero ya ellos refieren a la teoría científica, que es ¿cómo lo refiere Priesca y Merino 2018? Ellos manifiestan que ya una teoría científica que está fundamentada, que tiene su método científico, no es más sino una estructura lógico y lingüística que se expone y que se explica de una manera razonable sobre un determinado objeto, sobre un determinado fenómeno, sobre una determinada situación de la cual surgen criterios, concepciones en función de una comunidad científica que ya ha tomado en consenso toda esa descripción y se ha fundamentado en esa teoría. Entonces, una teoría puede transformarse en un modelo. Puede ser profesional o puede ser un modelo provisional de investigación con respecto a una disciplina o un campo de estudio. Entonces, una teoría científica puede aspirarse a dirigir el desarrollo de una investigación durante un cierto tiempo que perdure hasta que haya nuevos aportes, hasta que haya nueva información, hasta que haya nuevos descubrimientos y hasta que haya nueva incidencia que la cuestione. Mientras no la cuestione, sigue siendo esa teoría. Mientras haya más aporte, pues por supuesto hay un proceso de transformación y de estructura y de sistematización en cuanto a la concepción de cada una de esas teorías. Recuerden que hoy meramente estoy trabajando el término teoría, no estoy hablando de teorías educativas, no estoy hablando de teorías psicológicas, no estoy hablando de teorías sociológicas, simplemente el término teoría. Entonces, la teoría en términos generales, el vocablo, la terminología, se refiere a un conjunto de conceptos, de principios, de leyes y, por supuesto, de afirmaciones y de interrelaciones que buscan que a través de ese fenómeno se interprete fenómenos o hechos que están relacionados con una determinada área de estudio. Por lo tanto, la teoría no solo busca describir hechos, sino que también busca explicarlos y también busca predecirlos. Esto es meramente el término de teoría. Por otra parte, quiero referirles que han estudiado inmensidad de autores las teorías. Hablan de teoría psicoanalista, por ejemplo, Freud, que es la que vincula el juego con el instinto del placer, Butenschitz, que nos habla de la teoría general del juego, que es una actividad propia de la edad de los niños, está Vygotsky, que nos habla de la teoría de la socialización, que no es más que una actividad lúdica y que ayuda a determinar las características de ese medio que se desenvuelve. Está Jean Piaget, que nos habla de una teoría psicoevolutiva, que es donde el niño se necesita jugar para poder interactuar con la realidad, con el ambiente. Bueno, estos son, por decir, algunos de autores, pero hay un bagaje de autores que se fundamentan en diferentes teorías. Yo quería solamente pues mencionarles eso. Así quería también decirles que toda teoría tiene su propósito, toda teoría tiene su fin. Entonces, meramente nosotros nos vamos a concentrar en esta unidad curricular en las teorías educativas. De allí que el propósito principal de una teoría educativa y todos esos modelos en el ámbito educativo es proporcionar a los educadores una mejor manera para entender cómo los estudiantes aprenden, cómo se lleva ese proceso de aprendizaje y también cómo poder diseñar estrategias, nosotros como docentes, estrategias de enseñanza. Entonces, todo este bagaje de teorías
y modelos nos proporcionan a nosotros como educadores una sólida base para desarrollar, para implementar estrategias, así como ir evaluando el progreso de los estudiantes. De allí que lo que digo de todas las teorías educativas y los modelos que nosotros podemos conocer, que podemos desarrollar, que podemos explicar, fundamentado en algunos autores, nos permita garantizar que los estudiantes estén mejor preparados para el éxito del mundo laboral en cualquier sociedad y también para mejorar la calidad de la educación. Existen, como lo dije anteriormente, muchísimos autores que hablan sobre las teorías en el ámbito socioeducativo. Algunos se me ocurren en este momento y por eso quise mencionar algunos de ellos, como Pablo Freire, Bárbara Gorfo, Levi Vygotsky, Wendy Seltán-Lavie, Abraham, bueno, infinidad. Estos son por nombrar algunos, porque son de los autores clásicos que nosotros conocemos. Entonces, todos estos autores que ustedes ven acá no significa que son los únicos. Hay una inmensidad que no terminásemos de mencionarlos hoy. Entonces, todos ellos han realizado pues, importantes contribuciones en el campo de la educación y, por supuesto, las teorías han influenciado en gran parte en esta práctica educativa a lo largo de todos estos años y, por supuesto, actualmente. También quiero mencionarles hoy el concepto de modelo. ¿Qué significa el término modelo? El término modelo, de acuerdo con la Real Academia, hace referencia a un prototipo de la realidad, a un arquetipo o un punto de referencia para imitarlo o para reproducirlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de modelo, se trata de una representación de alguna cosa, pero en pequeño, en miniatura, que sirve de referencia y que sirve de ejemplo. También la Real Academia refiere a este término como un esquema teórico que se fundamenta en alguna forma matemática, en un sistema de una realidad que a lo mejor es muy compleja y que se va elaborando para facilitar esa comprensión y el estudio, así como su... Pero estos son vocablos que están definidos de acuerdo con la Real Academia. ¿De dónde proviene este término? Etimológicamente, el término modelo proviene del italiano modello y del latín modus, que significa molde o módulo, que quiere decir cantidad y que nos sirve para establecer medidas o para establecer comparaciones. Esto es la raíz del término modelo, cómo se describe el término de acuerdo con la Real Academia y cómo, de dónde proviene etimológicamente. También consulté que este término modelo proviene de una palabra italiana modelo, es un diminutivo de la palabra latina modus, que significa manera o que significa medida. Esto es etimológicamente la definición de modelo. Entonces, como el modelo lo vamos a desarrollar en la unidad número 4, pues simplemente esta unidad número 1 vamos a descifrar lo que significa teoría, sobre lo que significa modelo y sobre lo que significa paradigma. Entonces el término modelo se refiere a una representación muy simplificada, muy diminuta de la realidad, que se utiliza ¿para qué? Para explicar o también para simular todo ese comportamiento de un sistema o de un fenómeno en particular. También quise copiarles acá que los modelos los podemos representar, bien sea de forma gráfica, estructurados, bien sea a través de razonamientos matemáticos o verbales, y que se basan en meramente simplificaciones de la realidad. Entonces, en líneas generales, los modelos se utilizan es para tomar decisiones, para la resolución de problemas y para la comprensión de sistemas complejos. Esto con respecto al término modelo. Ahora bien, también les voy a presentar la definición, la conceptualización de la raíz del término paradigma, que es en boga. Ya mencionamos el término teoría, ya mencionamos el término modelo y vamos a mencionar el término paradigma. De acuerdo con la Real Academia, el diccionario de la Real Academia, el término paradigma comprende un conjunto de teoría o conjuntos de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y se suministra la base y modelo para dar respuesta y para avanzar en un determinado
conocimiento. También lo refieren como un ejemplo o ejemplar. También describen que este término significa una teoría, un conjunto de teorías, disculpen acá como que repetí, una relación de elementos que comparten el mismo contexto fonológico, morfológico, sintáctico, en función de todas esas propiedades lingüísticas. También refiere este diccionario que el término paradigma es un esquema formal en el que se van organizando palabras que admiten modificaciones flexibles o que se derivan de cada una de ellas. Y etimológicamente, el término paradigma se origina de la palabra griega paivan, que significa paradigma, que en griego antiguo significaba modelo o ejemplo, y que a su vez se divide en dos vocablos, el para, que significa junto, y el deima, que significa ejemplo o patrón. Entonces, originariamente, cuando nosotros hablamos de paradigma, hacemos referencia a patrón o modelo. Acá quise describirles quién fue quien inventó el término paradigma. Quien inventó el término paradigma fue el filósofo Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, en su libro de la estructura de las revoluciones científicas, define paradigma o paradigmas como la realización científica, todo aquello que se hace científicamente y que son reconocidas, pero durante cierto tiempo, y que son capaces de proporcionar modelos de problemas y, por supuesto, prestar una solución a una determinada científica. Entonces, ¿qué es un paradigma? Un paradigma representa una forma de observar, una forma de explicar y una forma de comprender. ¿Comprender qué? Comprender el qué pasa, el cómo se lleva a cabo y el para qué se aplica en el mundo real, bajo una perspectiva, bajo una visión de un caso en particular o por parte fragmentada. Esto es de una manera más sintetizada lo que significa el término paradigma. También Kuhn, en su libro de 1992, hace énfasis en que el paradigma es un compromiso más implícito, no formulado ni difundido de una comunidad de estudiosos, sino que está en un marco conceptual. Y cuando ellos se reúnen, ya comparten toda esa información y es aprobado por la comunidad científica. Entonces, ¿qué es un paradigma? El paradigma es un esquema de interpretación básico que compromete todos esos supuestos teóricos que han estudiado nuestros visionarios en función de los métodos, en función de técnicas y que se adapta a una comunidad científica. Por tanto, el paradigma está en un determinado marco, desde donde nosotros miramos el mundo, lo conocemos, lo interpretamos e intervenimos en él. Quiero también hacer énfasis que quien inventó el término paradigma fue el historiador Thomas Kuhn. Es un científico, es un físico de la ciencia norteamericana y en su obra, como lo mencioné anteriormente, La estructura de las revoluciones científicas, acuña este término o menciona este término paradigma que sigue siendo hoy día aplicado a diferentes conjuntos de creencias, de valores y principios que se comparten en una comunidad científica. Por otra parte, hoy les quiero mostrar, quiero compartir con ustedes qué significa un paradigma educativo. Un paradigma educativo, un paradigma educativo es aquel que se describe como un consenso en una comunidad científica sobre cómo se explican, cómo se llevan a cabo todos esos hechos que se han llevado en el pasado ante los problemas existentes, creándose así soluciones de manera universal. Entonces, el paradigma educativo comprende ¿qué? Teorías, valores, creencias, hipótesis, leyes, que nos orienta a nosotros a qué, nos orienta a interpretar, nos orienta a explicar la realidad y también como docentes nos lleva a nosotros a guiar y a accionar para tomar decisiones. Esto ya enfocando el paradigma en términos educativos. Por otra parte, quería compartir con ustedes que un paradigma educativo incluye leyes, como lo dije anteriormente,
teorías, aplicaciones de todos los sentidos, en todas las aplicaciones educativas, que va a abarcar marcos educativos referenciales, que va a abarcar tanto la teoría como la práctica, que lo podemos aplicar en las diferentes prácticas educativas y que todo esto nos orienta a fundamentos pedagógicos, nos orienta a ese proceso que llevamos a cabo en el quehacer diario, es decir, en nuestra acción educativa, y también un paradigma nos orienta a hacer investigaciones de los problemas de educación. Cuando tomamos en cuenta un paradigma positivista, cuando tomamos en cuenta un paradigma interpretativo, cuando tomamos en cuenta un paradigma sociocrítico, cuando tomamos en cuenta todos esos paradigmas, tanto positivistas, o tomamos en cuenta toda esa serie de paradigmas positivistas. Entonces, bueno, esto ha sido una breve definición de estos tres términos: teoría, modelo y paradigma. También quiero dejarles acá cuál es la diferencia entre modelo, teoría, modelo y paradigma. La teoría busca explicar todos los fenómenos. El modelo busca representar o simular todos esos fenómenos, mientras que el paradigma organiza, estructura, sistematiza el conocimiento y la investigación en una disciplina. Entonces, noten ustedes, estos tres conceptos de teoría, de modelo y de paradigma están relacionados, ya que un modelo puede formar parte de una teoría y una teoría puede estar basada en un paradigma determinado. Y por acá quiero compartir una frase de Julian Zuviria que dice que la educación tiene que ayudarnos a conocernos, a comprendernos a nosotros mismos y a nosotros. Y de Jacques Derrida que dice que el camino no es un método. Esto debe quedar claro: el método es una técnica, un procedimiento que se lleva a cabo para obtener el control, para obtener el camino y para lograr que sea viable. Bueno, muchísimas gracias. Esta era una breve explicación sobre las terminologías de teoría, de modelo y de paradigma. Por supuesto, profundizar en la medida que vamos trabajando en la unidad número 2, ya vamos a fortalecer los términos de teoría. En la unidad número 3 vamos a fortalecer paradigmas y vamos a trabajar con algunos paradigmas. Y en la unidad número 4, los modelos pedagógicos, y en la unidad número 5, pues vamos a trabajar sobre la teoría constructivista. ¿Dudas? Los oigo, creo que nos quedan unos 2 minutitos, pero ya ustedes en su tiempo de trabajo autónomo pueden revisar estas láminas del aula virtual, tienen materiales en el aula virtual, el programa está en el aula virtual. Bueno, quienes se conectaron al inicio pueden visualizar que ya ustedes revisan el aula y allí consiguen. Gracias a ustedes por la participación, muy agradecida, contenta de verlos todos conectados, que todas las limitaciones sean para bien, para progreso, y les deseo un excelente fin de semana. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, de verdad, excelente espacio. Bueno, muchísimas gracias a usted, profesora Aida. Gracias, profe. Cualquier duda, gracias, Javier. Cualquier duda, estoy a la orden. Me pueden escribir por el chat, me pueden escribir por el correo, me pueden mensajes en la plataforma. Creo que no los voy a atropellar. Ya sabemos que todos tenemos ocupaciones, pero que esta parte pues requiere un poco más de ustedes que están haciendo doctorado a nivel de educación, que es el tema que hacen. Listo, profe. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias. Un feliz día para todos. Bueno, buenos días. Feliz fin de semana.